Esta tarde, desde la Embajada de México en Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard se mostró optimista de lograr un acuerdo con la administración de Trump para evitar la imposición de aranceles que entrarían en vigor el próximo lunes como medida de la Casa Blanca para reducir que migrantes lleguen a su país. Y tras aclarar que hoy no se alcanzó un acuerdo, el peso cayó 1.17% para ubicar el tipo de cambio en 19 pesos con 81 centavos por dólar. México continuará con la negociación con Estados Unidos el día de mañana en Washington, D.C. Buscará acercar posiciones para llegar a un acuerdo con el país vecino y así evitar que se materialicen los aranceles del 5% que entrarían en vigor el día lunes. Así lo dio a conocer Marcelo Ebrard Casaubon, canciller mexicano, en la tercera rueda de prensa en Washington. Yo siempre creo que hay que ser optimista, y más cuando estás en una negociación difícil y bajo tensión. Respecto a la expectativa o perspectiva, yo diría que vamos a encontrar algún punto de acercamiento lo más pronto que se pueda. No modificaría yo mi posición respecto a lo que el otro día dijimos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, si llega a no darse está dentro de ese 20, pero y si se da, pues te diré era el 80, pero a lo que voy es entonces, a lo que voy es que tenemos que perseverar. El canciller mexicano apostó a los puntos a favor de la reunión. Consideró que fue un encuentro respetuoso y en un ambiente donde se dio un diálogo, voluntad de acercamiento y se pudo explicar la posición de México. Destacó que no desecharon las posturas de ambas partes, las cuales serán analizadas por ambos equipos. Añadió como otro punto a favor que tanto él como Mike Pompeo tienen una buena relación y ambos buscarán acercar posiciones. Lo que está buscando el gobierno de Estados Unidos son medidas que tengan efecto a corto plazo o plazo inmediato. Esa es la reflexión principal, y las guías son las que el propio estuvieron publicando los funcionarios de Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence, Pat Navarro, otros funcionarios. De parte de México, ustedes ya conocen nuestro posicionamiento, que es hay que tomar medidas no solo en lo inmediato y no solo punitivas para que esto tenga una solución posible. Es un entendimiento más amplio. Entonces en eso estamos, no está fácil, pero hay que ser optimistas. Dijo que ahora a México le compete agotar la actual negociación, procurando que no haya un efecto económico a partir de la próxima semana. Mencionó que si llega a darse esa circunstancia, va a seguir dialogando y trabajando con la delegación estadounidense sobre ese y otros temas. Pero lo que le gustaría es evitar el impacto a las tarifas para las dos economías. Al respecto, y desde Irlanda, el presidente Donald Trump tuiteó que las discusiones entre su gobierno y el nuestro están progresando, pero no lo suficiente, y acusó que México y los demócratas se niegan a ceder ante la reforma migratoria. En un segundo tuit, Trump adelantó que mañana continuarán las conversaciones y que de no llegar a un acuerdo, los aranceles del 5% comenzarán el lunes con incrementos graduales. Saray Mariscal, 21 Noticias.